Saludos camaradas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo mi primer vídeo en solitario. Bueno, he estado un poco liado con la uni y tal, y hasta ahora solo he podido grabar estos vídeos cortos que hemos solido estar subiendo a YouTube, a Instagram y bueno, a las plataformas digitales que nos dejan. Pero bueno, hoy os traigo mi primer vídeo que va a hablar sobre cómo concienciar nuestro entorno. Bien, un poco lo que me ha empujado a hablar sobre esto es porque veo que, al menos en mi círculo, cada vez la gente está más harta de la situación, tanto laboral como personal, como, geopolítica que ve en el día a día, tanto en la tele como en cualquier otra plataforma digital, y veo que hay una cierta fragmentación en el movimiento comunista internacional y bueno, yo el que veo más en persona es el del caso de España, por supuesto. Y bueno, aquí veo que al no haber un partido comunista unificado, hay ciertas dificultades para llevar a cabo eso de lo que nos estamos formando o interesando, ¿no? Puede haber gente que nos sigue, lee lo que subimos, incluso empieza a autoformarse aparte, pero no veo un partido comunista unificado en el cual plasmar estas ideas y estas prácticas, ya que el comunismo no solo son ideas, sino también prácticas en su día a día, y por eso hemos visto muy importante hablar sobre esto de cómo concienciar nuestro entorno. Así que bueno, vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. Entonces, bueno, un tema más que habitual suele ser el trabajo. Y es un tema central en cuanto a la lucha de clases, ¿no? En cuanto a las ideas comunistas. Entonces, esta es un tema muy fácil con el cual inculcar esta conciencia de clase. Por supuesto, no podemos pensar en que la gente, por no haber leído a Marx, a Engels, a Lenin o a quien sea, no sepa. No, eso es un fallo garrafal. ¿Qué queremos decir con esto? Que el lenguaje no puede ser obviamente tan culto como con alguien que ha leído a Marx y a Engels. ¿Por qué? Porque no están familiarizados con ciertas ideas, pero eso no quiere decir que sean tontos y que no saben de lo que les pasa a su alrededor, ya que ellos mismos están familiarizados con el mercado laboral. Entonces, aquí hay una frase de Marx que es que tiene que ser una pieza fundamental desde nuestra práctica, que es que la conciencia de cada uno no determina al ser social, sino que es el ser social lo que determina la conciencia de cada uno. ¿Qué quiere decirnos Marx con esto? Bien, dependiendo de la clase que nazcas, obviamente tus vivencias son diferentes, pero ¿qué pasa? Que tú por nacer en el proletariado no vas a ser ya a favor del proletariado y comunista y tal. No, ¿por qué? Porque ahí hay un poder blando por detrás, es decir, hay un poder del sistema económico actual, que es el capitalismo, del cual deriva nuestra propia conciencia. Por ejemplo, la televisión. Nosotros entramos en una dicotomía muy importante, los trabajadores de todo el mundo, que es que tú, a pesar de vivir en tus carnes la lucha de clases, de todo lo que hablaba Marx, la plusvalía, todo, tú la vives. Pero ¿qué pasa? Que como tú, en la televisión, en la radio, en la música, en todo, en el cine, en todo lo que consumes, hay tanto carácter individualizante, pequeño burgués, que tú luchar contra eso es muy difícil. Primero tienes que tener una base, una conciencia mínima de clase. ¿Por qué? Porque, como decía Marx, no es la conciencia de cada uno lo que determina el ser social, sino al revés. El ser social en general determina nuestra conciencia, ¿vale? Tendemos a pensar lo que piensa la gente en general. Y eso es un hecho. Que luego poco a poco sales de esa alienación y tal, claro, por supuesto, pero bueno, nos ha costado mucho a los que hemos salido, e incluso nosotros arrastramos taras. Entonces, bueno, no es nada malo y es una realidad que debemos saber. Entonces, aquí, por ejemplo, a nosotros nos pasó un ejemplo muy bueno. A Oyer y a mí estábamos en su pueblo tomando algo y nos vino un trabajador conocido y nos estuvo hablando y tal, pues nos identificó.
Y nos estuvo comentando que él en el trabajo generaba 2 millones de euros casi al año, si no recuerdo mal. Era de los mejores trabajadores y a su vez era de los mejores pagados, que cobraba 2.000 y poco de euros. Y él decía, joder, yo genero 2 millones de euros para mi empresa, yo solo. Yo gano 2.000. Hay una diferencia abismal entre lo que genera y lo que cobra. Es decir, él es consciente de lo que es la plusvalía, ¿vale? No necesita que tú le hagas un esquema, no, él sabe lo que es. ¿Por qué? Porque lo vive en sus propias carnes, pero no es capaz de identificarlo como lucha de clases y poder hacerle frente. ¿Por qué? Por la alienación. Y él mismo nos dijo después, acto seguido, fue una clase magistral de marxismo sin decir nada a nosotros. Nos dijo en el mismo momento, hijo, yo cobro 2.000 euros, 2.000 poco. Está muy bien, ¿por qué? Porque los otros cobran 1.500, 1.100, ¿y qué pasa? Que yo digo, joder, yo genero esto, sí es verdad, pues que mira lo que cobran ellos y seguramente generarán parecido. Entonces, claro, ahí que viene la desmovilización, es decir, nos estaba hablando de alienación también. ¿Por qué? Porque, bueno, como ellos están peor, yo no me voy a quejar, porque no vaya a ser que a mí me igualen con ellos y ya la cagamos. Entonces, vemos que la gente no viene de cero, ¿vale? No sabe, obviamente, lo que es la plusvalía, no sabe digamos, su fórmula ni nada, no. Pero sí lo ha vivido y, por tanto, sí sabe cómo funciona un mínimo. ¿Qué queremos decir con esto? Que si entramos en tecnicismos demasiado exactos, podemos ser muy pesados y al final nos van a alargar. ¿Por qué? Porque no les interesa, a ellos les interesa plasmar la realidad. Y con esto viene un consejo muy importante para mí, que es que no intentemos enseñarles tanto el lenguaje técnico, aunque sea en un principio. Primero necesitamos que ellos tomen conciencia, que a ellos, digamos, les pique el gusanillo para, partiendo desde ahí, podamos construir ya un mínimo de base en cuanto a la lucha de clases. ¿Por qué? Porque al final la teoría comunista en su base es materialista. ¿Qué quiere decir esto? Que se plasma en la realidad. Por eso no nos escondemos para hablar de ningún tema. ¿Por qué? Porque sabemos que eso se plasma en la realidad y que por lo tanto sabemos cómo hacerle frente y sabemos cómo concienciar a la gente sobre ese tema en concreto o sobre cualquier otro. Por eso tenemos que tirar de los temas que nos suelan sacar. Muchas veces no sacarán ellos nada, hablarán y nosotros de ahí podemos sacar conclusiones y meter un poco, inculcar esa conciencia de clase. Pero en un principio tenemos que esperar a ver lo que ellos les preocupa, ¿no? Bien, bueno, he hablado ya sobre la clara fragmentación que tenemos, ¿no?, en cuanto al movimiento comunista, y esto nos da verdaderas dificultades, ¿no?, para militar en un partido comunista, digamos, de vanguardia, de verdad, ya que, pues, por ejemplo, en España, sin ir más lejos de nuestra realidad, el partido comunista más votado es el Partido Comunista de España, el que más militantes tiene y que tiene incluso representación en el gobierno, ¿vale? Entonces, claro, nosotros cuando nos estamos adentrando un mínimo en ideas comunistas ya vemos que el Partido Comunista es muy difícil poder llevar a cabo nuestras ideas, ya que la realidad que nos oprime hoy en día está sí o sí, digamos, condicionada por el Partido Comunista de España, ya que es cómplice de lo que está pasando hoy en día por el hecho de estar en el gobierno, ¿no? Todos los gobiernos de cierta época, de lo que pase en su realidad, pues son en cierta manera culpables o tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, claro, vemos que nos estamos concienciando y que no tenemos un sitio claro donde poder militar. Entonces, la primera idea que querría yo inculcar un poco sería sobre el hecho de militar en sí mismo, ¿no? ¿Qué es militar? Al final solemos tender a pensar que la militancia se basa solo en practicismo, ¿no? En poner pancartas, poner pegatinas, movernos en la calle, hacer agitaciones, pintadas, cualquier cosa, ¿no? Cualquier labor práctica que desempeña, que también es importante y es una parte de militar. Pero lo que tenemos que abrirnos de mente es en que militar no es solo eso, militar es mucho más.
para nosotros los comunistas, militar es una forma de vida. ¿Qué quiere decir con eso? Que no se puede resumir solo a poner 2 veces por semana ciertas pancartas o pegatinas. Por ejemplo, tú si estás en un partido comunista o autodenominado comunista, pero en tu día a día eso no se ve reflejado, ¿en qué? Por ejemplo, cuando estás en tu casa, tú cuando interiorizas el comunismo, tienes que saber que todo es política, entonces tenemos que autoformarnos nosotros mismos, movernos, saber qué hacer en nuestro día a día, ¿no? Como diré en este vídeo. ¿Y qué pasa? Que si no llevamos a cabo eso, que al final, si entramos en un partido comunista y lo único que nos formamos es mediante lo que nos dice el partido, al final tenemos que tener claro que para bien y para mal, lo que diga ese partido está condicionado por sus ideas muchas veces. ¿Por qué? Porque llevan a cabo ciertas lecturas de una época concreta o de una realidad concreta mismamente, y las condicionamos dependiendo de nuestra subjetividad en cierta manera. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en España, ¿no? sobre el feminismo o la cuestión de la mujer, sobre la autodeterminación, independencia, llámalo como quieras. La gente se considera comunista, lee a los mismos autores, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, quien quieras, leen a los mismos, José Díaz Ramos, me da igual, Clara Zetkin y tal, en cuanto a la emancipación de la mujer, y tanto, por ejemplo, en cuanto al derecho a autodeterminación, tanto los que son a favor del derecho a autodeterminación o de la independencia, como los que son más centralistas y más anti-derecho a autodeterminación, leyendo a los mismos autores, llegan a 2 ideas totalmente antagónicas. Con el feminismo igual, una mujer con digamos, un mínimo de conciencia de clase y que se considera feminista a sí misma, no comunista, leerá a Clara Zetkin, a Kollontai, me da igual, y llegará, se ratificará en sus propias ideas, se ratificará en que, joder, soy feminista y tengo que luchar por el derecho de las mujeres, y una que se considere comunista, no feminista, y luche por la emancipación de la mujer, leyendo a las mismas autoras, se ratificará también en sus ideas. ¿Vale? Entonces, aquí es muy importante, primero, no hacer lecturas sesgadas, no coger solo fragmentos, porque los fragmentos al final, para ciertas épocas, para ciertos contextos, valen o no. Y por eso tenemos que también autoformarnos, ir más allá, es decir, quedarnos con lo que nos dicen, pero investigar un poco más. Porque al final, como digo, la militancia es una manera de vivir. Y antes que de pasar al siguiente punto y de que me caiga una cierta crítica que ya la veo venir, es que con esto yo lo que quiero no es excusarme de yo no estoy en la calle pero porque me estoy formando y tal, y convertirme en una rata de biblioteca. No. Yo con esto lo que quiero decir es que la militancia es mucho más que eso. La militancia no es ceñirse al practicismo, porque al final nos quedamos solo en una parte de lo que es y no avanzaremos nunca. Hay que hacer críticas y autocríticas, hay que formarse ideológicamente, hay que debatir con otros comunistas aunque estemos en las antípodas. La batalla ideológica es totalmente necesaria, y por eso, desde Replaneta siempre, y si habéis leído el libro de Oller Pérez, también veréis que abogamos por una plataforma en la cual llevar a cabo entre todos los comunistas una batalla ideológica a muertes, y de ahí que salga, digamos, un partido comunista unificado y de vanguardia. Entonces, vamos un poco con la pregunta del título, que es ¿cómo puedo concienciar a mi entorno? Bien, primero, el entorno de cada persona es muy diferente. Hay diferentes clases sociales, diferentes trabajos, son diferentes estratos de la sociedad, y por lo tanto, como sus costumbres también serán diferentes, sus conversaciones, sus inquietudes serán diferentes. Entonces, primero hay que partir de los temas más recurrentes que haya en este grupo de amigos, ¿no? Puede ser desde temas laborales, temas ya más de política internacional, históricos, sobre drogas, sobre feminismo. Eso siempre depende
de la realidad y en ese sentido tenemos que ser pragmáticos. Entonces, bueno, antes de empezar con un ejemplo muy fácil, quiero aclarar que mi intención no es hacer un esquema, no es decir, oye, mira, cuando te pase esto, cuando estés hablando de este tema, tienes que decir esto, esto y esto, punto por punto. No, porque cada uno te puede preguntar desde un ámbito con el que estés hablando o los que estés hablando pueden tener diferente base en cuanto a política, diferentes intereses. Entonces, bueno, eso, que no voy a hacer un esquema, sino más bien dar unos consejos. Y partiendo incluso desde mi experiencia también, porque yo he tenido que hablar con la gente, pues ya sabes, cuando nos identifican como comunistas, como que nos gusta la política y tal, ya nos cosen a preguntas, a debates y todo, y agradecidos estamos, por supuesto. Y en cuanto a este tema, yo he visto muchos fallos de ciertos comunistas que, bueno, hemos hablado nosotros después de que ellos hablasen, de que unos cuantos comunistas hablasen con ciertos trabajadores que nos venían y nos decían, joder, mira, nos estamos preocupando, nos estamos intentando interesar, tomar conciencia y tal, pero es que, joder, empezamos a hablar con comunistas y nos sacan que si Mao, que si Hoxha, que si Stalin, que a mí me da igual eso. A mí lo que me importa es que estoy cobrando una mierda y tengo una familia detrás. ¿Cómo le hago frente? A mí esos no me van a ayudar. Les decimos, sí. ¿Por qué? Porque es que si nos viniesen a preguntar, oye, ¿por qué se dio la ruptura sino-soviética y la sino-albanesa y tal? Pues dices, joder, mira, pues tal cual, empiezas a hablar, no hay ningún problema. Pero a un trabajador que te viene diciendo, quiero mejoras, es decir, los trabajadores muchas veces, ¿no? Incluso el mismo Lenin habla de su costumbre a tirar solo por el economicismo, es decir, por las meras mejoras económicas, ¿no? De lo que trata el sindicalismo prácticamente. Entonces, no podemos empezar a concienciar a la gente partiendo de la historia del comunismo y lo bueno que era la Unión Soviética y lo malo que eran los nazis. No, ¿por qué? Porque es que a la gente le da igual. Y sí, vale, le puede interesar más la historia o menos. Si le interesa más y nos saca temas históricos, obviamente. Siempre digo que no quiero hacer un esquema con esto. Lo único que quiero es que tengáis pautas. Pero ceñirse al guión. Es decir, si nos preguntan, joder, es que mi jefe no va a trabajar, dice que ha puesto el dinero, pero su dinero ya sabemos todos de dónde viene, no sé qué. No podemos empezar a hablar de que si en la Rusia zarista el jefe de tal empresa ganó tal y luego lo que le hicieron Lenin y todos los bolcheviques. No podemos hablar. ¿Por qué? Porque se van a desinteresar. Lo que tenemos que darles es pautas, tenemos que darle respuestas. Y ahí es donde llega el marxismo. Claro, ¿qué pasa? Que es cuestión de tiempo que luego todos los temas históricos y tal salgan. ¿Por qué? Porque tú a nada que empiezas a hablarles de que si la intención del marxismo es que los obreros superemos el estado de cosas actual y tal, claro, siempre te dirán, oye, pero si ha habido estados socialistas, y ahí saldrán los temas, y ahí tendremos que hablar de la Constitución de la Unión Soviética, de lo que quieras. No nos importa del tema que hablar porque no tenemos nada que esconder. Pero vamos, parte por parte. Y sobre todo, intentar introducirles poco a poco conceptos. Es decir, no vamos a ponernos de primeras a hablar de que si plusvalía, de que si, yo qué sé, comunismo de mercado, comunismo con mercado, estatalización. No, pero bueno, poco a poco sí vamos a empezar. Pues si tenemos un círculo que le gusta, no sé, hablar sobre la historia del comunismo, nos pregunta sobre China, no sé qué, pues vale, pues podemos hablar de movimientos de liberación nacionales, de en lo que se basan, si hoy en día valdrían o no, si en un pasado valdrían o no, podemos hablar de lo que es la plusvalía, es decir, que poco a poco partiendo de conceptos, partiendo de experiencias suyas que sabemos que tienen en el día a día y están totalmente vinculados con esta lucha de clases, partiendo de ahí sí que podemos ir poco a poco con calzador y con mucha paciencia sobre todo, empezar a meter estos temas, Alianza Obrero-Campesina, no sé, me da igual, cualquier tema. Entonces, obviamente, con esto poco a poco se irán familiarizando y dependiendo de cuánto podamos hablar, pues poco a poco iremos metiéndoles
digamos, más temas, pero eso, si nos ponemos con alguien a hablar de si estatalización o control obrero de la producción, pues te va a decir, oye, mira, cállate que me estás dando aquí una chapa que ni yo la aguanto, porque se hace pesado en un principio, si tú no estás familiarizado con esas ideas, con esos conceptos, poder acostumbrarte y hacer oído y que no te aburran estos temas. Entonces, aquí, y para un poco ir acabando con este ejemplo, quiero repetir una y otra vez que no pretendo hacer un esquema, es decir, tenemos que tener en cuenta el nivel teórico que tiene con el que estemos hablando, los intereses que tiene, y de ahí pues poco a poco y con paciencia y buena letra irles inculcando esta conciencia de clase, que obviamente no decimos que sea fácil, pero bueno, para eso estamos. No solo es el tema, digamos, laboral el único con el cual podamos inculcar esta conciencia de clase, ¿no? Como he dicho al principio del vídeo, cada entorno tiene ciertos temas que, digamos, les afecten más o que sientan más en su día a día. Entonces, pueden ser las drogas, pueden ser la confianza en el gobierno y en los medios de comunicación, cualquier suceso pequeño, por muy pequeño que sea, en el pueblo, pues podemos partir de todos estos temas para poco a poco irles inculcando esto. Entonces, uno muy típico es cualquier tema político o cualquier, digamos, corriente ideológica que esté de moda en cierta época o esté en auge, llámalo como quieras, como pueden ser el feminismo, la cuestión nacional, accidentes laborales, desahucios, dependiendo de cada tema, ¿no? Por ejemplo, hace escasos meses que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. En teoría, para los medios de comunicación, cuando nos preguntan sobre eso, ¿qué vamos a decir nosotros? El Donbass y tal y cual. Sobre feminismo, lo de siempre, que sí feminismo, que sí cuestión de la mujer, emancipación de la mujer. De cada tema podemos ir sacando poco a poco y cargarlos de esta conciencia de clase. Y para que así ellos puedan ver que la justeza de las ideas y de las prácticas comunistas no están solo en los libros, no está solo en la teoría, sino que está en nuestro día a día, ya que cuando nosotros interiorizamos de verdad el comunismo, ya de repente vemos lucha de clases en todos los lados, respiramos política y tenemos que conseguir que ellos también sean capaces de identificar estos hechos. Entonces, al fin y al cabo, el comunismo es una cosmovisión, es una visión de la realidad en su totalidad, y por eso no tememos ningún tema. Es decir, no tenemos miedo a debatir sobre ciertos temas. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas para hacerle frente. Es verdad que cada persona, pues igual a mí si me preguntan sobre la historia del comunismo no soy tan bueno, pero en economía sí, o sobre la cuestión de la mujer tengo especial interés. Eso ya depende de cada persona y de cada círculo, como vengo diciendo todo el vídeo. Pero bueno, por ejemplo, yo siempre trato, ¿no?, el tema de la mujer, porque me preguntan mucho, no sé, pues son cosas que pasan. O en mi clase, por ejemplo, yo que estoy estudiando historia, pues también la historia es un tema en auge, entonces, en mi alrededor, obviamente. Y pues por ejemplo, cuando nos hablen de feminismo, de cuestión de la mujer, podemos hablarles, pues cuando estuvo de moda el tema de que Amancio Ortega le pasó la empresa a su hija Marta Ortega, como hablarles de las diferentes opresiones que sienten las mujeres, tanto por ser trabajadoras como por ser mujeres, lo que queremos llevar a cabo, es decir, la emancipación de la mujer, y poco a poco ir hablando sobre estos temas. Obviamente no me voy a poner a hablar con una mujer que se considere feminista y no tenga casi idea de lo que va el comunismo, no me voy a poner a gritarle, a decir que no, que ella es burguesa y que lo que hay que defender es la emancipación de la mujer y no sé por qué, porque es que le da igual, ella no sabe, ella lo que sabe es que a su alrededor ha habido ataques, ha habido agresiones machistas, y lo único que quiere es hacerle frente, y que por eso igual ha empezado su conciencia, digamos, política, ¿no?, partiendo de este tema, que lo ha vivido en sus carnes.
Entonces, atacarle con esto es como atacar a lo personal, y por eso muchas veces tendemos a perder. ¿Por qué? Porque tenemos las ideas tan fijas que tiene que ser sota, caballo, rey, y no nos enteramos de que el aprendizaje es un proceso que nos cuesta más. Igual si estás tú en el País Vasco y empiezas a hablar sobre el derecho a autodeterminación, independencia, historia de España, igual quitar esos tabús puede ser más difícil que estando en Extremadura, pero igual estando en el País Vasco el tema campesino no es tan fuerte como puede ser en Andalucía. Eso depende de cada sitio. Entonces tenemos que ser siempre conscientes de la realidad y saber que todo parte de una realidad concreta, de una realidad material, y no podemos pretender que de repente la gente, sin tener ningún otro tipo de interés político, de repente dice, oh, joder, la ruptura sino-soviética, y de repente empiece por ahí su concienciación. No, por Dios. Todo empieza en su cierta medida y dependiendo de su realidad, obviamente. Pero bueno, para mí lo más importante es no ser pedante. Es decir, saber jugar con ejemplos, dar muchos ejemplos. La gente quiere verlo plasmado en la realidad y nosotros se lo podemos dar, para eso somos comunistas. Aristóteles, sin ser nada comunista obviamente, ya decía, ¿no? Lenguaje sencillo, pensamiento sabio. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a comunicar. Y aprender a comunicar no es saberse todas las ideas de Marx, de Engels, Lenin, de todos, y decirle al otro que sí cómo es la fórmula de la plusvalía. No, ¿por qué? Porque no le va a servir. Entonces, lo único que le va a servir es plasmarlo, verlo plasmado en la realidad. Porque, partiendo de ahí, va a poder ver cada vez más cómo se plasma esta concienciación de clase, esta carga de lucha de clases en su día a día. Y, por ejemplo, aquí el claro ejemplo es el de la plusvalía, que os he comentado antes, ¿no? La gente no está familiarizado con la palabra plusvalía, por ejemplo, pero puede llegarlo a entender con ejemplos fáciles. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos podemos decir que tú haces una rueda a la semana que vale 5 euros, no sé, pues claro, y luego se vende, entonces la diferencia, sí, lo va a entender. ¿Qué pasa? Que si le empiezas a decir, no, porque la plusvalía siempre nos dicen que en las pujas no hay plusvalía, pero, por ejemplo, la teoría del valor subjetivo, no nos van a entender, no nos vamos a poner a hablar de la escuela austríaca, y no podemos, no es real. ¿Por qué? Porque no van a entender nada. Entonces tenemos que partir de lo que tenemos. Y, bueno, podemos entender obviamente que no todos sepamos lo mismo de todo, ¿no? Como he dicho, pues cada uno tiene ciertos intereses específicos y partiendo de estos intereses, pues claro, vamos a estar más cómodo hablando. Por ejemplo, yo puedo estar más cómodo hablando de, no sé, de lo que es nación, de hechos históricos, antes que de economía marxista. Pues claro, por supuesto. Pero vamos, también dependiendo del nivel del otro, yo me puedo permitir hablar con alguien sobre economía marxista, sobre cómo se ve la lucha de clases en el día a día, y otro al revés. Pero vamos, al final es todo verlo plasmado, y para eso, bueno, nosotros obviamente desde Red Planeta intentamos echar un cable, ¿no? Pues si os preguntan sobre la cuestión de la mujer y no tenéis suficientes herramientas para responderles adecuadamente, primero, os podéis ver todos nuestros vídeos. Tenemos entrevistas con Clara Breña, por ejemplo, tenemos incluso entrevistas escritas también, tenemos el vídeo de sufragio, feminismo y marxismo, o leninismo creo que se llama. Entonces, tenemos herramientas, intentamos daros herramientas. Si os preguntan sobre historia, tenemos un montón. Si os preguntan sobre la figura de Stalin, joder, pero Stalin era un dictador. Tenemos vídeos sobre Dimitrov, sobre el fascismo, que habla también de la dictadura abierta del capital o la dictadura mediante la democracia. Tenemos vídeos que desmontan la figura, digamos, dictatorial y totalitaria de Stalin, ¿no? Como por ejemplo una que hemos subido hace bastante poco sobre la reforma democrática que intentó llevar a cabo Stalin, todas nuestras publicaciones hablando sobre cuántas veces intentó dimitir Stalin, no sé. Tenemos material, pero obviamente tampoco llegamos a todo, y puede ser que dependiendo del nivel teórico del otro no
eso no te valga, o sí, no sé. Entonces, lo que quiero decir para ir acabando el vídeo es que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia sobre vídeos. Por ejemplo, un tema que igual no hemos tratado tanto puede ser el fútbol. Entonces nos podéis hablar, oye, ¿podéis hablar un poco sobre el fútbol de hoy en día, el negocio que se ha convertido y cómo hacer una lectura desde el marxismo, cómo se veía el deporte en la Unión Soviética o en cualquier otro estado socialista, o hazle una entrevista a tal sobre lo que, pues por ejemplo, sobre que alguien que haya escrito algo, pues Fonsi Loaiza creo que ha escrito algo sobre Florentino, pues ¿por qué no le hacéis una...? Pues claro, nosotros estamos abiertos, obviamente somos personas y no podemos abarcar todos los temas, cada uno tiende, ¿no?, a lo que le puede... a lo que puede estar ocurriéndole más cerca de él. Entonces, bueno, que sepáis que estamos abiertos a nuevas ideas, a ciertos temas que igual no hemos tratado tanto y os pueden beneficiar. Y bueno, con esto ya acabo el vídeo. Espero que os haya valido, espero que os haya valido también para tener un mínimo de herramientas para poder actuar en vuestro entorno, ya sea en el trabajo, en el ámbito familiar o en una cena de empresa, me da igual. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, suscribíos al canal. Si tenéis cualquier tipo de recomendación, de tema que queráis que tratemos o que se os ha quedado un poco colgando, no dudéis en hablarnos. Y os vamos a dejar en la descripción del vídeo nuestra cuenta de PayPal para que, bueno, si queréis podáis hacernos vuestras aportaciones. Y bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, camaradas.